Y este es de Gloria Ábalos, de Madrid, España. Dice, ¿se podrán borrar los recuerdos negativos de nuestra mente en un futuro? La ciencia está cada vez más cerca de modificar nuestros recuerdos, ¿verdad? Y bueno, pues la tecnología para acceder a la mente está en constante desarrollo. En el futuro incluso los sueños pudieran llegar a ser modificados a nuestro antojo, ¿verdad? De todas maneras, hay cierta tecnología que va surgiendo y hay una nueva que habréis leído desde un tiempo a esta parte que se llama Transcranial Magnetic Stimulation, o sea, TMS. En español sería estimulación magnética transcraneal, ¿no? Y han sacado un estudio pues muy interesante que puede resultar potencialmente interesante de cara a tratar afecciones relacionadas con recuerdos negativos, ¿no? Como el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy el TMS pues ya tiene una larga de estudios, data de todo tipo que lo respaldan, ¿verdad? Como un tratamiento para la depresión, ¿no? Y bueno, parece que no es invasivo, o sea, es todavía muy pronto para saberlo, pero hasta este momento parece que no es invasivo, ¿no? Es decir, no se necesitan electrodos en el tejido cerebral y utiliza básicamente campos magnéticos para estimular las células nerviosas específicas en el cerebro para activar una respuesta, ¿no? La cuestión es que en los últimos estudios, para interferir con la consolidación de la memoria en la corteza prefrontal, pues han estimulado una conexión transcraneal y la reconsolidación de la memoria permitió modificar una memoria aversiva que los participantes en el proyecto pues habían aprendido el día anterior, ¿no? El estudio, creo recordar que se hizo a unos 100 adultos, ¿no? Cada uno de los cuales aprendió un recuerdo negativo y el día siguiente se sometió a una de las sesiones de TMS. Bueno, primero se creó la memoria aversiva combinando pues una estimulación desagradable con algunas imágenes y el día siguiente con esos alumnos o esos adultos voluntarios, como queráis llamarlos, se registró pues una interferencia en su actividad de la corteza prefrontal. Cada vez que se recuerda un evento en nuestra memoria hay un periodo de tiempo limitado en el que se puede alterar. Y el protocolo que se desarrolla aquí pues explota justo esa breve ventana de tiempo y puede por lo tanto interferir en el proceso de reconsolidación de los recuerdos aversivos aprendidos, ¿no? Todo esto pues es muy importante, ¿verdad? Porque sugiere que las respuestas psicofisiológicas vinculadas a los recuerdos negativos pues es perfectamente válido como para extinguir la memoria negativa, ¿no? Y bueno, cabe plantearse que con este sistema del TMS se podría alterar el funcionamiento de la corteza prefrontal y eso pues permitiría reconsolidar los recuerdos aversivos, ¿no? O sea que realmente estamos en una situación de cierta euforia y bueno, y que nos hace pensar que en el futuro pues esto se podrá utilizar para eliminar este tipo de recuerdos y por tanto pues será un instrumento extraordinario, ¿verdad?, a todos los efectos, ¿no? Dice Loli Fernández, impresionante el video, me emocionó sin palabras. A mí también, ¿no? Y Kika Pons nos saluda desde Alicante, igual para ella, un beso. Y Kairos Coleman, me gustaría si usted puede sentir la energía de las personas y sus frecuencias. Me llamó la atención las preguntas de su página, porque tengo entendido que las mismas frecuencias se atraen y es cuando nos encontramos con personas afines
a nosotros, ¿no? Bueno, en realidad las frecuencias ni se atraen ni se repelen, o sea, cada una pues lleva su curso y su ritmo y su longitud de onda, ¿no? Lo que sí pueden verse alteradas es por ciertos campos de fuerza, ciertos campos magnéticos, ¿no? Lo que resulta, digamos, contrastable con los seres humanos, pues es la carga que impera en cada uno y especialmente en nuestras burbujas energéticas que nos rodean. Es decir, esa carga energética tiene un signo, ¿no? Y ya sabes seguramente de física elemental que dos cargas del mismo signo se repelen y si son de distintos signos se atraen. Es decir, que lo primero que hace que dos personas se conecten de inmediato es el hecho de tener cargas magnéticas de distintos signos. Eso los hace conectarse. Según sea la intensidad, la fuerza de esas cargas, pues la conexión es mayor o menor, ¿no? Del mismo modo, si las cargas son de igual signo, existe una repulsión. Pero esto no obvia el que en un momento dado, pues esas personas logren compatibilizar sus cargas. Es decir, eso no significa que la naturaleza les condena a no conectar, a no integrarse, a no relacionarse, ¿no? Eso se puede hacer siempre y a veces pues se hace sin querer. Es decir, aquellas dos personas que en un momento dado pues parece que no se caían bien, pues de repente unos días después coinciden en algún sitio dándose la espalda sin querer, es decir, que la burbuja de uno permea o penetra en la burbuja del otro y terminan siendo pues excelentes amigos, ¿no? O sea que todo se da en la naturaleza. Diana Montoya, buenas tardes, un beso para Diana, que está en Rhode Island, y Henry Disla pregunta siempre: ¿qué efectos y desventajas podría tener la música monofónica y ondulatoria utilizada en otros mundos con relación a nuestra música polifónica y cortante? Bueno, el efecto fundamental es que puede dirigirse mejor hacia ciertas partes del cuerpo humano y de la mente. Y la polifónica pues es como un montón de rayos en distintas direcciones sin control, y por tanto pues lo único que podemos hacer es juzgar si existe armonía y resonancia y compatibilidad entre los acordes de ciertas escalas y no mucho más. Es decir, la música monofónica penetra mejor, se puede dirigir y permite una mejor resonancia con la música de la naturaleza. La polifónica no lo permite. Y podemos ver algún otro de estos emails pendientes. Este nos lo envía Maribel La Presa desde Roma, Italia, y dice: ¿ha habido algún caso excepcional de reencarnación bien estudiado? Sí, ha habido muchos estudiados muy bien. La verdad es que no sé a cuál referirme, pero posiblemente uno de los que se ha movilizado más en los medios de comunicación fue el de Titu Singh. Singh, S-I-N-G-H, es un apellido típico de India y Pakistán. Y esta persona, desde que tenía 2 años y empezó a hablar, pues empezó a comentar a sus padres que él había tenido una vida anterior, ¿no? Y les decía que él había sido un hombre del norte de la India y que había sido asesinado por un disparo en la cabeza, ¿no? Y curiosamente, es una coincidencia, ¿verdad? Este hombre pues tiene marcas de nacimiento, aparentemente de ese disparo, ¿no? Pero bueno, el caso es que sus recuerdos, bueno, hoy por hoy cuando hablamos de esas marcas, como él está convencido de eso, ¿no? Pues la psiquis puede generar las marcas sin problema, ¿no?
pero él narra su vida como dueño de una tienda de electrodomésticos junto con su esposa, ¿verdad? Que todavía vive, ¿no? Y bueno, pues esto fue muy estudiado porque lo llevaron a la policía y a la Corte de Justicia de la India y sí, parece claro, ¿no? De todo esto pues se deriva que su vida pasada aparentemente tuvo lugar en una ciudad que se llama Agra y efectivamente había un hombre que fue dueño de una tienda de electrodomésticos y junto con su esposa y 2 hijos, ¿no? Este hombre, Tito Singh, siempre mostraba de pequeño, decían sus padres, comportamientos raros, como si fuese un adulto, ¿no? Y decía sentirse a veces nostálgico por su antiguo hogar, porque su hermano mayor también lo ridiculizaba. Entonces, en un momento dado, para hacerle ver que era mentira lo que decía, pues este chico, el hermano mayor, decidió ir a Agra para investigar aquello, ¿no? Y efectivamente, al llegar a Agra, descubrió que había una tienda de electrodomésticos con el nombre que él había dicho, ¿no? Y descubrió que la dueña era una viuda, ¿no? que efectivamente había estado casada con alguien que fue asesinado con un arma de fuego, ¿no? El caso es que, bueno, con este hallazgo sobrecogedor, pues el hermano de Tito empieza a hablarle a la viuda sobre los recuerdos de su hermano menor y esta mujer, la que había sido su esposa, decide visitar entonces a la familia sin avisar y sin nada, ¿no? Y cuando llega al hogar, pues Tito, según la vio, dijo, esa es mi esposa, ¿no? Con lo cual quedaron todos desconcertados, ¿no? Y bueno, allí se sentaron para hablar y bueno, Tito le pidió a ella si podía sentarse junto a ella, ¿no? Y le preguntó por los 2 hijos, ¿no? Algo que sorprendió a esta mujer porque ella no había dicho nada de si tenía hijos o no, ¿no? Y bueno, pues él le relató un encuentro, ¿verdad?, que habían tenido íntimo en una excursión familiar a una feria donde él había comprado muchos dulces y ese recuerdo pues teóricamente solo lo conocía ella, con lo cual la mujer quedó absolutamente desconcertada, ¿no? Después de la reunión se planteó entonces hablar con Tito por si quería visitar Agra en algún momento y el día que llegó pues le tenían preparada como una prueba, ¿no? Que eran los 2 hijos que habían tenido, pues jugaban entre otros niños. ¿Y qué pasó? Que este Tito pues los identificó de inmediato, ¿no? Y luego pues fue a la tienda de electrodomésticos e identificó absolutamente todos los cambios que se habían hecho después de su muerte, ¿no? Y bueno, claro, esto llegó a la policía y cuando empezaron a hablar con él, Tito describió todo con gran detalle, ¿no? Dijo que había recibido un disparo en la cabeza mientras estaba sentado en su automóvil, ¿no? Y eso había tenido lugar cuando regresaba a casa después de trabajar, ¿no? Y efectivamente, o sea, todo eso lo tenía la policía en su informe, ¿no? Este caso, pues, fue totalmente aceptado, ¿no? por la Corte Judicial de Justicia en la India y por la policía, ¿no? Y bueno, pues ahí se quedaron todos desconcertados, ¿no? Sobre todo porque también sus padres de la etapa anterior todavía están vivos y la esposa pues está convencida de que efectivamente algo de eso ha debido ser, porque no hay ninguna posibilidad de que este chico tenga la más remota idea de eso que había pasado. O sea que estas son las cosas que suceden. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Es que hay tantos emails pendientes, ¿no? Dice aquí Elaine Duvain. Elaine Duvain debe ser de Bruselas. ¿En qué se basa la espiritualidad actual? Pues la espiritualidad
se basa mucho en la sumisión y aceptación de todo lo que diga una doctrina y muchas veces en la promesa de la inmortalidad. La gente que es devota a una religión usualmente no se basa en la sabiduría de un místico religioso, sino que se deja llevar por un líder religioso con poder moral sobre las masas, y eso pues de alguna manera les da empoderamiento y comodidad por pertenecer a una comunidad. También se unen por la promesa de la inmortalidad. Es increíble, pero es así, ¿no? No es una búsqueda genuina del conocimiento espiritual, ya que solo aceptan todo lo que dicen esos líderes, ¿no? Por esa razón, hay religiones como el cristianismo y el islam que fueron fortificándose con el pasar de los siglos. Y las personas, pues, aceptaron lo que fueron escuchando desde que eran pequeños, y muchas veces, pues, con amenazas incluidas, como la de ser, qué sé yo, un hereje o morir en la hoguera. Es decir, que hay muchas personas todavía que buscan ser fieles serviles a un maestro. Hasta podrían, no sé, llegar a desactivar su propio juicio y estar muy abiertas pues, a toda palabra de los líderes. Y esto puede ser peligroso debido a las posibilidades de engaños y de avaricia monetaria que pueden estar llevando a cabo estos presuntos maestros espirituales. Como contrapartida, pues otro místico a lo mejor pudiera estar expresando una sabiduría muy profunda y moralmente valiosa para la sociedad, pero si su mensaje no es tan autoritario y es más bien discreto y humilde, ni tampoco es escuchado tal vez con la prepotencia del otro tipo de líder, entonces casi seguro que no tendrá pues tantos seguidores o devotos. Y es que a las personas también les atrae ver a las autoridades religiosas realizar milagros o poseer habilidades presuntamente paranormales, divinas, ¿verdad? Como la curación de enfermedades. Y si uno no presenta ese tipo de espectáculo, entonces no le van a rendir honores ni lo van a considerar pues un ungido de Dios, ¿no? Ahí está el caso de San Juan de la Cruz, por ejemplo, que criticó enfocar la fe religiosa en milagros o magia, porque decía que tal vez pudieran ser trucos y no ser de origen metafísico. El tema de la muerte también aquí es muy importante porque suelen infundir el miedo a la muerte, ¿no? Esto da lugar pues, a un aspecto atrayente y popular de las religiones con la promesa de la inmortalidad. La gente tiene un gran temor a la muerte y a lo desconocido y lo que van a encontrar después, ¿no? Así que prefieren una religión que les diga que van a ser inmortales en un mundo paradisíaco superior al terrestre. Y adicionalmente, bueno, pues la gente se une a las religiones claramente debido a una especie de tribalismo y de gregarismo para pertenecer a una comunidad que les otorga pues algún tipo de empoderamiento y comodidad. Y para ser sabio se debe ser prudente y reflexivo. Un sabio debe cuestionarlo todo, filosofar mucho, no aceptar como la verdad única lo que profesa o lo que diga un líder religioso con poder, ¿no? Y esta es pues una metodología, ¿verdad?, que incluso aparecía en los diálogos de Platón, cuando decía que la perfección se alcanza al afrontar y comparar diversos puntos de vista hasta perfeccionarlos. Aquí, por ejemplo, de aquella época, en el Eutifrón, o sobre la piedad de Sócrates, reflexionaba, ¿no?, y debatía las ideas religiosas de aquel sacerdote, de Eutifrón. Y es que, claro, al final muchas veces los líderes religiosos y los devotos critican y atacan pues a los que llevan ideas nuevas o contrarias o distintas a lo establecido. Así que bien pudiéramos decir que ellos en realidad no buscan la verdad, sino una comodidad ideológica. Y todo esto evidencia que la gente no responde ante una sabiduría espiritual trascendente, sino que solamente responde ante el poder moral de alguien que se haya logrado autocolocar. En vez de estar y digo autocolocar, pues no lo colocar a nadie.
Entonces lo que triunfa aquí pues es el poder, pero no la verdad, ¿no? No la verdad. Y bueno, pues vamos a comenzar hoy con alguno de estos emails que están pendientes, ¿verdad? Y hay uno aquí de Julián Rovira, de Veracruz, México. Dice: ¿existe alguna evidencia científica de los universos paralelos? Qué buena pregunta, porque justamente hace unos días se popularizó la noticia de que la NASA había descubierto evidencias sobre un universo paralelo en la Antártida, ¿no? Pero esto no se trata de un portal hacia otro mundo ni cosas de esas, sino que el asunto giraba en torno a una especie de rayo cósmico que alcanzó un detector en esta zona de una forma peculiar, lo cual también es sorprendente, ¿verdad? Y al final, pues algunos de los periódicos que captan la noticia pues hablan de que, bueno, que tal vez sea un universo paralelo que envía señales a este mundo, y que son señales manifestadas en forma de partículas de muy alta energía. De hecho, el protagonista principal de esta historia es Anita, y es de donde surgieron las distintas opiniones de que la NASA había descubierto esto, ¿no? Pero bueno, es curioso porque yo he hablado de esto precisamente el sábado, bueno, no de esto, pero algo parecido, ¿no? Todos sabemos cómo está construida la materia, ¿verdad? Nuestros cuerpos están hechos de átomos, de hidrógeno, de oxígeno, de carbono, y simultáneamente estos átomos poseen un núcleo que está a su vez conformado por protones y neutrones, ¿no? Pero no acaba ahí la cuestión, sino que los protones y neutrones se constituyen a su vez por partículas todavía más pequeñas, que son los quarks, ¿no? Y bueno, un quark es pequeñísimo, tan pequeño que todavía se entiende que no se puede dividir, ¿no? Pero hay otras partículas situadas en la misma categoría que los quarks, ¿no? Estas partículas han ido identificándose poco a poco por los especialistas en física teórica, y hasta ahora se conocen 17. Sí habéis oído hablar de los fotones, que son esas partículas producto de la radiación electromagnética, y gracias a ellos pues es posible disfrutar de la televisión, de la telefonía, de la radio, internet, etc., ¿no? Pero el modelo estándar de la física de partículas sí que contiene las descripciones de esas 17 partículas fundamentales, así como las fuerzas que reaccionan a la interacción que hay entre ellas. Es decir, que todo lo que captan los sentidos y que se puede ver o tocar se explica perfectamente en el modelo estándar, ¿no? Hay otra categoría donde existen partículas teóricas, ¿no? Pero vamos a decir que en un pequeño rincón del modelo estándar se encuentran los neutrinos, ¿no? Que a diferencia de los quarks, de los electrones y los fotones, pues no resultan en absoluto relevantes para nuestra existencia, porque lo atraviesan todo, ¿no? El otro día, el sábado, les comentaba yo que si construyésemos una jaula de Faraday que usa planchas de 10 centímetros de espesor para evitar que entre cualquier tipo de radiación, pero los neutrinos entrarían sin problemas, ¿no? Porque para que no entrasen y se viesen frenados, el espesor de esa placa tendría que ser de al menos 2 años, pues, o sea, es imposible. Así que los neutrinos con alta energía viajan al interior de cualquier medio, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, en elementos como el hielo pueden alcanzar una velocidad superior a la de la luz, ¿no? Claro, siempre se ha sabido por Albert Einstein que más rápido que la luz no hay nada, ¿no? Sin embargo, una cosa es la velocidad de la luz en el vacío, donde alcanza una velocidad de 299 millones de metros por segundo, y otra es en el hielo. En el hielo
la velocidad cambia completamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que si el neutrino o un neutrino cualquiera rebasa la luz en el hielo, como sucede en la capa de 2 kilómetros de hielo que cubre la Antártida, pues se produce un efecto conocido como el efecto Askaryan, ¿no? El efecto Askaryan, pues es la forma, no sé, diría yo que más elegante de referir, pues, el alboroto que producen otras partículas el neutrino tan veloz, ¿no? Produce una reacción electromagnética que significa luz y las ondas tienen una longitud de onda que los humanos pueden observar, o si no, pues se presentan a nivel de ondas de radio, microondas, cuando la longitud es superior. ¿Pero qué es ANITA? Bueno, ANITA es un dispositivo, le llaman así porque es Antarctic Impulsive Transient Antenna, es decir, antena de impulsos transitorios de la Antártida, ¿no? Cuya misión pues, es detectar esas ondas de radio microondas que produce un neutrino de altísima energía al atravesar el hielo antártico y produciendo ese efecto Askaryan, ¿no? El escenario en este sentido más común es que un neutrino pues, llegue desde el espacio y penetre el hielo. Por eso esta ANITA flota a 35.000 metros de altura a través de un globo de helio, ¿no? Y bueno, desde las alturas, pues este dispositivo es capaz de detectar las ondas electromagnéticas que emanan de la superficie helada en la Antártida. Y partiendo de ello, pues los científicos pueden estimar la energía del neutrino y la dirección del universo desde donde llegó. Así que si os preguntáis cuál es el objetivo de hacer un retrato hablado de los neutrinos de altísima energía que atraviesan la Tierra todo el tiempo, pues bueno, tendría que deciros que son creados por colisiones entre rayos cósmicos y los fotones de radiación cósmica de fondo que permea el universo, ¿no? Y así, pues un rayo cósmico pues es algo como un pedazo de átomo, ¿no? Un protón o un núcleo atómico que atraviesa el universo a velocidades próximas a las de la luz. Y estos se generan en sitios calientes y explosivos, como pudiera ser este Sol, o en fenómenos todavía más poderosos como los que surgen por las supernovas. Esos rayos cósmicos tienen capacidad de interactuar con la radiación cósmica de fondo, y así pues estamos planteando una radiación electromagnética pues muy sutil y tenue, de manera que probablemente los remanentes del origen de este universo en el que se encuentra inmerso, ¿no? La interferencia que veis en una televisión analógica, por ejemplo, pues es producto de esa radiación cósmica de fondo, ¿no? Y en estas interacciones los rayos cósmicos generan neutrinos de alta energía, es decir, esos mismos que penetran el hielo y generan la radiación electromagnética por el efecto Askaryan, ¿no? Entonces es cuando ANITA los detecta, aunque de forma indirecta, ¿no? Pero bueno, el caso es que en la Antártida se vienen sucediendo situaciones inusuales, ¿no? Porque se detectan rayos cósmicos que alcanzan la Tierra y que provienen del interior, es decir, que posiblemente hayan entrado por Siberia, atraviesan el núcleo del planeta y salen por la Antártida. Así que, o sea, en lugar de llegar directamente desde el espacio, ¿cómo pudieran pensar los investigadores que estudian los rayos cósmicos? Esto pudiera ser un indicio, ciertamente, de que el rayo cósmico se generó una supernova. Y claro, la muerte de una estrella pues es un fenómeno tan poderoso que en teoría sería capaz de producir un rayo con energía suficiente para atravesar nuestro planeta y salir por el otro extremo. Sin embargo, hay explicaciones menos ortodoxas. Por ejemplo, este fenómeno pudiera evidenciar la existencia de una partícula aún desconocida por el modelo estándar. Pero bueno, la realidad es que todavía no se dispone de información suficiente para asegurar tal cosa y mucho menos sobre la existencia de un universo paralelo donde el tiempo corre al revés. Una teoría que, por cierto, está muy lejos de posicionarse entre las posibles explicaciones. Es una posibilidad que mejor ni considerar. Es decir, que
la noticia que han dado los que han seguido, los que padecen YouTubeitis, pues es falsa. O sea, la NASA no hace ese tipo de comentarios y realmente evita pronunciarse en ese sentido, ¿no? Bien, seguimos con Irma Luz Valderrama, que está conectada desde Medellín. Marlene Monk, un beso para ella. Desde Costa Rica, Marlene María Teresa Marante en Florida, Carmen Rovira en Monterrey, un beso para ella y María Teresa, y para Dani Carrillo, que está en Caracas. Berta Mónica, linda tarde desde Monterrey, un beso para ti. Y Mabel Paniza, no sé dónde está ella, pero bienvenida, un beso. Manuel Sanz, un abrazote. Y Mari Sánchez, conectada del Patronato de la Fundación 1. Maite Ortiz también nos saluda a todos, un beso para ella. Y Marta Susana. Henry Disla, teniendo muchos de los visitantes de otros mundos un aspecto físico muy similar al nuestro, ¿por qué razón hubo maltratos hacia ellos en el pasado y ahora ya no lo habría? Bueno, en el pasado era habitual eso, Henry. Fíjate, si entras en YouTube y tratas de ver una película, por ejemplo, de los años 40 y 50, algo que te va a llamar la atención es la actitud de la gente. Es decir, se pegaban constantemente. Los padres, a la hora de reprender a sus hijos, les daban coscorrones, ¿no? En la calle igual, eran muy típicas las peleas, las malas palabras y demás. Eso ha ido cambiando. Entonces, imagínate a alguien que es pues evidentemente distinto a los demás, o que va vestido distinto o habla distinto, fatal. O sea que en eso también se va evolucionando, ¿no? Clara Devos, saludos afectuosos para ella. Marcelo Vela en Argentina, un abrazote. Rey Vargas dice: la física conocida hoy en día es conceptualizada como la ciencia de la naturaleza, lo cual estudia las propiedades de la materia. Todas estas propiedades, como la energía, el tiempo y los espacios, es estudiado naturalmente en cualquier ubicación del universo, ¿no? Pues la verdad es que no, Rey. O sea, esto no se estudia habitualmente en el universo, porque no suele interesar realmente el comportamiento, las cualidades, las particularidades que tienen todos estos fenómenos, sino que los fenómenos se viven, se asumen, y eso es lo que les hace cambiar verdaderamente, ¿no? Gusnara Villalobos, feliz tarde a la tribu estelar, un beso para ti también, que está ella en San Francisco, Maracaibo. Y Manuel Sánchez del Salvador, un abrazote a Manuel. Silvia Padial en Granada y Henry Disla, que nos saluda a todos y nos da las gracias. Bien, vamos a continuar entonces con este encuentro especial y os vamos a colocar algo que os va a gustar.
respuestas. Curiosidades científicas. Fíjense, una nave espacial que viajase a la velocidad de la luz tardaría 2300 años en llegar a Andrómeda, la galaxia más cercana a la nuestra. Eso es tremendo realmente, ¿no? Hay muchas personas que se creen que realmente Andrómeda está más cerca de lo que en realidad está, ¿no? Pero bueno, seguimos con nuestros amigos y aquí tenemos a Ana Polet Perales, que está en el norte de México. Saludos afectuosos y un beso. Ana María Reyes, y dice ella, referente a lo de tu video donde dices hablar con los difuntos, las personas a las cuales les quitan la vida también mueren antes, así como ocurre con los que fallecen por accidentes. Sí. O sea, todo el mundo muere antes, realmente, da igual la vía que sea, ¿no? Si te quitas tú la vida o no, pero sí, todo el mundo muere antes, definitivamente, ¿no? Katia Castañeda, saludos afectuosos, y lo mismo para ella, que está en Playas de Rosarito, y Luis Gabriel Alonso, un abrazote, ¿no? ¿Qué más? Vamos a seguir, dice Luis Gabriel, le queda bien el traje, querido Luis. No es un traje, es una chaqueta, pero bueno, dice, con los cambios que estamos viviendo en Gaia, están bien estos cambios, están bien, cambiar siempre es importante, ¿no? En lugar de mantenerse siempre en la misma situación. Vamos a seguir adelante entonces con nuestros queridos amigos que se dirigen a nosotros por email. Pero antes de llegar ahí, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre aspectos puntuales de lo que me escribe mucha gente y que coinciden, ¿no? Y en este caso, pues pienso que es importante, ¿no? Reflexionar sobre estos puntos que nos afectan a todos de alguna u otra manera. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que se pierde en un trabajo que no se disfruta, ¿no? No merece la pena perder ese tiempo. Es lógico pensar que no se va a ser exitoso en algo que no gusta, ¿verdad? Pero cuando uno ama lo que hace, pues todo eso que tiene que ver con la paciencia, la pasión y la dedicación aparecen solos, fácilmente, ¿no? Andar con problemas respecto a la opinión de los demás, lo que piensen los demás, tenéis que tener muy claro que el miedo siempre debilita y paraliza. Y si lo permitís, pues lo que va a pasar es que va a seguir creciendo y más cada día, hasta que estéis completamente invadidos por todo ello. Así que, ¿qué hacer en este caso? Pues escuchar esa voz interior de la intuición y seguirla, ¿no? Es posible que a lo mejor os llamen locos, pero hay otros que a lo mejor os llaman leyenda. O sea que merece la pena intentarlo, ¿no? Importantísimo que toméis el control de vuestras vidas y que os sintáis responsables por las cosas que os pasan, ¿no? Porque esto limita los malos hábitos, ¿verdad? Y hace que uno pues recapacite e intente llevar una vida más sana, ¿no? En ese sentido hay que pasar mucho tiempo valorando qué es lo que realmente nos gusta, qué es lo que realmente nos hace feliz, ¿no? Y si tomáis decisiones, y digo si las tomáis porque quien usa su intuición no toma decisiones, ¿no? Pero quien sí las toma, ¿no? Debe ser de alguna manera, debe conducir su vida en base a esas decisiones que toma, ¿no? Y no por las que no se tomó, ¿no? En
esa línea pues debéis apreciar a las personas que rodean, a los amigos y seres queridos, que van a ser siempre para vosotros una fuente de fortaleza y de amor. Por eso es tan importante, ¿no?, que los tengáis presentes, que vibréis con ellos, que tengáis claro qué es lo que ellos quieren aportar y que les dejéis puerta libre para que lo puedan hacer. O sea que en ese sentido debemos estar siempre prestos a seguir construyendo esa familia estelar, la familia que llama Martín Bravo la familia 1-1, y seguir identificando a esas personas, ¿no?, de familia, y no confundiendo familia con otra cosa. Tenemos a Victoria Gil Rojas. Buenas tardes desde Granada, un beso para ella. Y María Ángeles Luaces. También podemos posicionarnos para ir a Andrómeda o constelaciones o esferas más lejanas. Pues sí, lo que pasa es que Andrómeda pues no es distinto de esto, de Shiar, la Vía Láctea, ¿no? Entonces, pues no sé, yo pienso que tiene como más sentido enterarse bien, conocer el pueblo y el barrio en el que se vive en esta parte del espacio, y lo otro pues ya vendrá por añadidura, ¿no? O sea que dice Gloria Araneda, que no escuché, ¿qué pasa con los que se suicidan? Pues en realidad no pasa nada, porque los seres humanos tienen la libertad de elegir de qué forma quieren terminar o empezar. O sea, hay personas que bueno, pueden venir a un sitio como este y esto no resulta exactamente como preveían, y entonces pues se quitan de medio ellos, ¿no? O sea, no es realmente distinto a lo que sucede con otras personas que pierden el cuerpo por otras vías. El cuerpo es tuyo y realmente haces con él lo que tú quieras. Henry Disla, ¿mantienen los sistemas estelares algún tipo de vínculo con la estrella de la cual nacen o no? Por ejemplo, gira por casualidad nuestro sistema solar en torno a Sirio B, y esta a su vez gira en torno al de Orán, etc. Pues sí, hay algo de eso. En este caso pues es una espiral, ¿verdad? Pero sí, pero siempre mantienen una conexión energética. Esto es muy importante porque el cosmos funciona como un mecanismo de relojería, ¿no? O sea que verdaderamente sí, es algo así, como tú dices. Henry Disla, las personas que no son de aquí, con mirada penetrante y de voz con poco volumen, ¿son todas conscientes de que son de otro mundo o hay algunas que no lo son, que no recuerdan? Sí, hay algunas que no lo recuerdan. María Eugenia Morechi, Adán, muy buena entrevista. María López, qué hermoso tema. Ana María Reyes, Annie Coleman, saludos afectuosos desde Uruguay. Un beso para Annie. Emily Ragana Ramos, un beso para Emily, nuestra delegada en Puerto Rico, conectada. Ceci Angelisi, hermosa entrevista. Y Emily Ragana, que dice que nos quiere absolutamente a todos. Annie Coleman, los seres de quinta dimensión pueden alimentarse de nuestra energía y controlarla a través de los chakras. No hagas caso de nada de eso. No hagas caso. No hagas caso. Claro que no. O mejor dicho, poder se puede hacer, pero no se hace en realidad. A medida que uno avanza hacia la luz, eso simplemente pues no funciona así, ¿no? Remy Vargas, desde Puebla, México, que dice, ¿se prevé algún tipo de alteración del orden social en el futuro inmediato? La civilización humana occidental, entre otras posibilidades, pudiera afrontar un colapso social catastrófico tal y como están ahora las cosas planteadas.
y eso pudiera presentarse en las próximas décadas, ¿no? Ahí hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Muchas cosas que hacer. En los 20 o 40 próximos años, pues hay que corregir muchas cuestiones para intentar que la civilización sobreviva a sí misma, ¿verdad? Y bueno, y de alguna manera pues evite seguir maltratando a la propia sociedad, ¿no? Hoy por hoy los cálculos muestran que si se mantiene la tasa real de crecimiento de la población y el consumo de recursos, en particular, como ya sabéis, el consumo forestal, pues claro, esto no puede seguir así, o sea, solo quedarían algunas décadas antes de un colapso que pudiera resultar irreversible, ¿no? De forma que, bueno, estamos teorizando, ¿no? Pero hay modelos matemáticos importantes que han hablado de estos temas y que tienen en cuenta algunos parámetros como el crecimiento desordenado de la población o la tasa de deforestación, ¿no? Pero bueno, hay un punto de quiebre que si hubiese que ubicarlo en algún punto, pues sería justo ese, el de la deforestación, el consumo que se hace de árboles, ¿no? Y hay que entender que los árboles son un activo invaluable para los seres humanos y el ecosistema, porque no solo son compatibles con los sistemas alimentarios naturales y humanos, sino que también pues, son un eje central en una serie de sistemas importantes, como el mismo ciclo del carbono, la producción de oxígeno, o la conservación del suelo y el ciclo del agua. Así que hay que detener la deforestación, hay que plantar árboles. Si se siguiese con el actual nivel de deforestación, pues seguramente todos los bosques de la Tierra desaparecerían antes de 200 años. Y bueno, pues hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer cosas, hay que mentalizarse a cambios importantes y hay que asirse a las esperanzas, ¿no? Una de las habilidades más notables de los seres humanos es justamente su capacidad para adaptarse e innovar. Y como tal, pues es de esperar que la tecnología y la ciencia desarrollen soluciones a este problema. Sin embargo, el nivel de deforestación compite con el grado a nivel tecnológico. Es decir, cuanto más avanza la tecnología, más posibilidades existen de destruir los bosques, a menos que suceda un cambio profundo de paradigma, ¿no? O sea que hay que retomar la idea de la llamada paradoja de Fermi, ¿no? Y la pregunta de por qué todavía no se ha encontrado otra civilización, ¿verdad?, parte de esta, ¿no? Pues, bueno, sabéis que los investigadores siempre han señalado que muy pocas civilizaciones pudieran alcanzar un nivel tecnológico suficiente para salir de su sistema solar antes de agotar los recursos. O sea, esencialmente ahora se lo están planteando aquí, ya están planteándose pues, las primeras posibilidades de salir, de colonizar otros astros, de ver otras posibilidades fuera de aquí en caso de que existiese un problema. Personalmente estoy muy esperanzado con la conducta de los seres humanos y justamente esta pandemia por la que estamos atravesando pues va a servir de forma significativa para cambiar algunos de los paradigmas y recuperar esa salud que llegó a tener en algún momento la Madre Tierra. Así que vamos a por ella. Aquí tenemos uno de Marina Herrero de Oviedo. De Oviedo, Asturias. Qué bien. Saludos afectuosos si estás conectada o cuando lo veas. Pregunta Marina, ¿los cristales son seres vivos? Sí, lo son.
al igual que las plantas. Precisamente hace ya un tiempo que se viene hablando, los científicos consideran que han empezado a calibrar y a identificar cómo se relacionan entre sí los cristales. Les llaman a estos cristales del tiempo y tienen que ver pues, con un singular tipo de materia, ¿verdad? Porque ya los han visto, ya han comprobado que interactúan entre sí, han comprobado que al igual que las plantas se manifiestan, se conectan, hablan unos con otros, ¿no? Los científicos, cuando descubrieron en un momento dado que los átomos se ordenaban en un patrón repetitivo, similar a lo que se pudiera encontrar en un metal cristalino o una roca, pues empezaron a plantearse y a considerar que algo de esto debía estar sucediendo y que debía ser un sistema de comunicación. Así que en lugar de estar dispuestos únicamente en un patrón en el espacio, estos átomos también están en constante movimiento a lo largo del tiempo. Y así es como obtuvieron ese nombre, por el que se les conoce hoy en los cristales de tiempo, ¿no? Esto se ha observado ya muchas veces desde que se logró sintetizar cristales de tiempo por primera vez, pero recientemente hay equipos multidisciplinares de investigadores que han observado justamente eso, dos cristales de tiempo interactuando entre sí, ¿no? Es curioso porque controlar la interacción de dos cristales de tiempo verdaderamente es un logro fundamental, ¿no? Antes de esto pues nadie había observado nada respecto a estos cristales en el mismo sistema, ni mucho menos verlos interactuar. Es decir, que la humanidad está un paso más cerca de aprovechar los cristales de tiempo, probablemente pues tal vez en los relojes atómicos, esos relojes que miden el tiempo con mucha más precisión que un reloj estándar mediante el uso de cambios pequeñísimos, minúsculos en las frecuencias y que se utilizan, por cierto, en la creación de los GPS, ¿no? Estos cristales de tiempo se sabe que obedecen a la dinámica general de la mecánica cuántica y que debería investigarse un poco más a fondo, ver si pudieran ser aplicados en el campo de procesamiento de la información cuántica de los futuros ordenadores o computadoras cuánticas, ¿no? Así que una red de cristal que demuestra que hay átomos perfectamente espaciados en un cristal normal, pues es impresionante porque rompe la simetría espacial y eso significa que los átomos se encuentran solo en ubicaciones específicas con el vacío de por medio, ¿no? Ellos, hasta donde yo sé, hicieron esta observación analizando un isótopo de helio muy raro que es conocido como helio 3, ¿no? Al que le falta un neutrón. Y así, pues dentro de una 10 milésima de grado desde el cero absoluto, pues lograron este anhelo de tanto tiempo, ¿verdad? Este logro, ¿no? A estas bajas temperaturas estamos hablando de menos 275 grados Celsius, ¿no? El helio forma un superfluido y se comporta como un líquido con viscosidad cero. Así que estamos adentrándonos en una nueva etapa en la que muy pronto va a ser habitual pues hablar de estas cuestiones sin problemas de ningún tipo, ¿no? Constantino Vigil desde Panamá dice: Constantino, los humanos son originarios del planeta Tierra. Bueno, por lo menos aquí hay humanos autóctonos, ¿no? Pero efectivamente siempre ha habido esa inquietud, ¿no? De si fueron todos de aquí o fueron traídos algunos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un investigador que se ha hecho famoso en los últimos años, el doctor Ellis Silver, que apunta a una serie de rasgos fisiológicos para explicar por qué los humanos no evolucionaron junto con otras vidas en la Tierra.
Y bueno, en su último libro pues, sugiere la idea de que tengan origen extraterrestre, ¿no? Por ejemplo, él dice que los humanos en gran mayoría sufren mal de espalda y que eso pudiera sugerir que se presenta porque se evolucionó en un mundo con menor gravedad, y también indica que bueno, pues aquí hay mucha gente afectados en la piel por el sol y las dificultades que se tienen para dar a luz, ¿no? También dice el Dr. Silver que mientras el planeta satisface las necesidades de los humanos en su mayor parte, pues tal vez no sirva a los intereses de la especie, ¿no? Así como a los alienígenas que trajeron y quedaron aquí, ¿no? Este es un libro interesante, yo lo he leído, se llama Humans Are Not From Earth, los humanos no son de la Tierra, a Scientific Evaluation of the Evidence, una evaluación científica de la evidencia, ¿no? Y bueno, él dice que la humanidad pues es supuestamente la especie más desarrollada del planeta, pero que está sorprendentemente inadecuada y mal equipada para el medio ambiente que hay aquí. Porque, bueno, como os comentaba el otro día, él sugiere también que la luz solar daña terriblemente y que hay una cierta aversión por los alimentos naturales y unas tasas, yo diría que ridículamente altas, de enfermedades crónicas y más, ¿no? Y habla de que, pues eso, el hecho de estar en un mundo con menor gravedad, pues puede inducir al dolor de espalda, y también él ve extraño que las cabezas de los bebés sean tan grandes y dificulten que las mujeres den a luz, lo que puede resultar a veces en muertes de la madre y el bebé, ¿no? Y él sostiene que ninguna otra especie nativa en este planeta tiene este problema. Sugiere que, bueno, que tal vez los seres humanos aquí no hayan sido diseñados para estar tan expuestos al sol, ya que no pueden tomar el sol durante más de una semana o dos, ¿no? A diferencia de un lagarto, por ejemplo, o de otros animales que pueden exponerse al sol todos los días sin problemas, ¿no? O sea que verdaderamente aquí hay mucho tema para hablar. Él no está tan errado, ¿no? Sugiere que los neandertales, como Homo erectus, pues estaban cruzados con otra especie, y bueno, él dice que a lo mejor es una especie de otro sistema estelar, ¿no? Así que en su tesis él propone que la humanidad no evolucionó de esa cepa particular de la vida, sino que evolucionó en otra parte y fue transportada a la Tierra ya como Homo sapiens plenamente evolucionado, ¿no? Mucho tiempo. Luz y salud. Nos vemos el próximo día.